El flash es una gran herramienta creativa para la fotografía. El flash puede ayudarme a marcar la diferencia entre la fotografía que quiero hacer o la fotografía que puedo hacer. Ahí donde la luz continua no alcanza, un flash puede marcar la diferencia. Hoy vamos a hablar de flashes. Hablar de flashes es hablar de iluminación. Esa materia prima tan maravillosa y tan asombrosa que tenemos los fotógrafos. La capacidad de moldearla, de controlarla, de dirigirla. Eso es la iluminación. El poder tomar decisiones sobre las luces y sobre las sombras. El tema de iluminación es muy amplio, por eso vamos a hacer varios videos relacionados con flashes y vamos a empezar con los speedlight. Este pequeño accesorio que va a marcar una gran diferencia. ¿Y por qué decidí empezar la serie de videos de iluminación hablando de los speedlight? Normalmente es el primer flash al que tenemos acceso. ¿Por qué? Normalmente es el más económico. Por tradición, de la gama de flashes que existen en el mercado, normalmente es el más económico. Recuerden, lo estamos comparando con un flash, una cabeza de estudio, que va a cuatriplicar su costo, si no es que más. Y son épocas en las que la iluminación en fotografía es mucho más abierta, es mucho más dinámica. Hay muchísimas marcas haciendo grandes flashes con grandes características y probablemente con un costo muy accesible. Es de lo que quiero platicar hoy, entender un poquito el panorama de los speedlight que hay en el mercado. Obviamente las marcas como Canon, como Nikon, como Sony generan o desarrollan sus propios speedlight y son muy buenos, realmente tienen grandes ventajas y tienen grandes beneficios. Tienen muchos automatismos o semiautomatismos que me van a permitir desarrollar una parte creativa, una parte visual mucho más amplia. Pero hay que entender que esos automatismos o esos semiautomatismos o esas funciones como el TTL, como los destellos estroboscópicos que generan los speedlight, requieren cierto conocimiento, cierta práctica y entender en qué momento lo puedo utilizar. Si yo no me meto, si yo no quiero profundizar, si yo no quiero estudiar o practicar, esos beneficios que me dan las marcas, probablemente no me interese tener un flash de esos. Claro, siempre va a ser mucho mejor tener un flash relacionado con mi equipo fotográfico porque va a tener una comunicación directa. Voy a poder explotar en mayor medida el potencial que entiende o que propone mi marca para trabajar con sus equipos de iluminación. Pero hoy, más que hablar de marcas, quiero hablar de las posibilidades que me ofrece un speedlight. Posibilidades y límites. Obviamente cualquier equipo fotográfico va a tener alcances, pero va a tener también limitantes. Si yo entiendo los alcances de mi equipo fotográfico, lo voy a poder explotar. Si yo comprendo las limitantes de mi equipo fotográfico, voy a saber hasta dónde lo puedo llevar. Beneficios de estos flashes. Primero, más allá del costo, son portátiles. Caben en mi mochila sin ningún problema junto a mi equipo fotográfico. Son muy compactos. Otra ventaja, son de pilas. Eso me permite trabajar en cualquier espacio sin depender de una toma de corriente. Obviamente tomen en cuenta esto. Cuando trabajen con pilas para este tipo de flashes, traten de trabajar con pilas recargables. Eso a mediano o largo plazo para ustedes va a representar un ahorro. Y también tomen en cuenta que vamos a beneficiar las cuestiones climáticas, las cuestiones de la naturaleza. Si van a trabajar con baterías recargables, traten de ir por baterías que tengan buena cantidad de miliamperes. La cantidad mayor de miliamperes va a permitir que sus pilas o que sus destellos duren más tiempo. Van a poder trabajar de manera continua si ustedes tienen pilas con mayor miliamperes, ¿no? Hay algunas marcas que tienen unas grandes características y unas grandes prestaciones en cuanto a pilas se refiere, aunque ya hay modelos que tienen su propia pila recargable. Esta es una gran ventaja, el que puedan contar con sus equipos de iluminación con sus propias baterías. Otra ventaja, estos tipos de flashes, por un lado, lo puedo trabajar yo sobre mi cámara, lo puedo trabajar montado sobre la cámara. Muchas cámaras tienen un flash integrado. Normalmente las gamas intermedias o las gamas bajas tienen ese flash integrado. Recuerden que estamos hablando de iluminación porque estamos hablando de flashes.
Por un lado, los flashes que están integrados en mis equipos o en algunos equipos fotográficos son poco potentes. La potencia es importante para mí o para nosotros, sobre todo entender bajo qué condiciones nos vamos a enfrentar a la hora de generar una fotografía. La potencia es fundamental. Pero una de las características más importantes de la luz, o dos características importantes de la luz, son la dirección y la calidad de la luz. La dirección es muy importante para poder generar volúmenes y contrastes. Si ustedes trabajan con el flash integrado en sus equipos, van a lograr imágenes planas porque la luz viene de frente. Si ustedes analizan cualquier espacio natural, la forma natural en que la luz llega a nosotros siempre viene de arriba hacia abajo. El sol siempre está arriba de nosotros y las casas, nuestros espacios, siempre están iluminados de arriba hacia abajo. Cuando nosotros hablamos de iluminación, hay que tratar de mantener esa naturalidad a la que el cerebro, a la que las personas están acostumbradas. Si ustedes rompen con esa naturalidad, que es lo que hace el flash integrado en la cámara, mantiene el mismo eje de visión, vamos a generar de entrada imágenes planas. Todas las sombras se van a ver reflejadas en el fondo, ¿no? Si estoy demasiado cerca del fondo, pues normalmente me dibuja unas sombras poco favorecedoras, ¿no? Las orejas y la cabeza se ven. Pero eso es cuando tenemos el flash directo o montado sobre la cámara, ¿sí? Este flash también lo podemos usar sobre la cámara, pero una de las ventajas es que podemos cambiar la dirección de la luz. Al cambiar la dirección de la luz y poder rebotarlo, pues nos da un resultado mucho más natural, independientemente de lo que nosotros implique dirigirlo hacia algún lado, ¿no? Porque nos va a cambiar la calidad y nos va a cambiar la dirección, ¿sí? Y obviamente la potencia. La potencia siempre va a estar dirigida a la distancia. Pero de entrada busquen esto, busquen trabajar con un flash fuera de cámara. Estos flashes ya tienen una gran cantidad de accesorios y posibilidades para poder trabajar fuera de cámara. Si ustedes quieren mantener la naturalidad de la luz y quieren tener una iluminación creativa, trabajen con el flash fuera de cámara. La ventaja de estos flashes es que pesan poco, realmente no son pesados, son muy ligeros. Entonces hay tripiés bastante portátiles que me permiten tener la posibilidad de poder llevarlos al lado de mi mochila. Realmente no ocupan mucho espacio y se pueden ampliar en cuanto a altura se refiere para poder trabajar mi flash fuera de cámara. Estos tripiés tampoco son caros porque hay muchas marcas. Obviamente siempre que piensen en invertir en equipo fotográfico, pues apuesten por las grandes marcas. No por cuestión de estatus, pero sí por cuestión de resistencia. Este tripié es mucho más alto que yo, entonces me va a permitir tener una iluminación natural y es ligero. Realmente está hecho para soportar poco peso, pero mis flashes son compactos, mis flashes son ligeritos, no voy a sufrir nada. Siempre apuesten por marcas de calidad, porque obviamente las marcas de calidad tienden a durar mucho más, obviamente dependiendo del cuidado que le den a su equipo fotográfico. Un equipo, por mucha calidad que tenga, mal cuidado, pues no va a durar nada. Siempre cuiden su equipo, pero apuesten por calidad. Entonces, la ventaja de estos flashes es que yo los puedo trabajar con un flash, como flash fuera de cámara, para iluminación creativa y evitar esta parte como de una luz plana que normalmente me genera el flash integrado en la cámara. El flash integrado en la cámara o el flash montado sobre la cámara los va a limitar en cuestiones creativas. Si únicamente pretenden rellenar o tener una buena exposición, pues está suficiente, pero cuando quieran hacer propuestas creativas, volúmenes, contrastes, contraluces, high key, low key, pues es mejor trabajar con un flash fuera de cámara porque tienen mejores propuestas a la hora de hacerlo. Un tripié compacto como este, que cabe perfectamente en mi mochila, me va a dar demasiadas posibilidades para poder trabajar y es muy ligero, realmente no ocupa mucho espacio. Los Speedlight como iluminación creativa han crecido mucho en los últimos años y hay una gran cantidad de modificadores que nos permiten jugar con la calidad de la luz. Recuerden, la calidad va en función del tamaño de mi fuente de luz. El Speedlight por naturaleza es una luz dura que va a generar grandes contrastes, sombras muy profundas,
y demasiada textura. No está mal. Y es una luz con demasiado carácter, las luces duras. Pero pueden jugar con diversos modificadores que existen en el mercado para los speedlight. Por ejemplo, los Mag-Mod tienen una gran gama de modificadores y cuestiones creativas para tomar fotografías con los speedlight. Cajas de luz que obviamente genera una luz un poquito más suave con relación de lo que estamos haciendo. Estas cajas son muy prácticas, se arman muy fácilmente y realmente caben en una mochila. Las sombrillas, ya sean translúcidas o plateadas, pero también van a permitir jugar con la calidad de la luz y obtener resultados diferentes. Los Octavox también hay en tamaños pequeños que se arman como muy fácilmente. Algunos son tipo sombrilla y otros únicamente tienen un sistema como de seguros que se arman en pocos segundos. También ocupan poco espacio. Recuerden que mi sugerencia cuando trabajen con modificadores de luz, traten de no usar modificadores demasiado grandes. Uno de los principios importantes de un modificador relacionado con la fuente de luz es que el destello cubra todo el modificador. Entonces, si ustedes utilizan modificadores demasiado grandes, van a exigirle a su flash que intente rellenar un espacio muy grande. Estamos hablando de un speedlight que tiene cierta potencia. Mi sugerencia es que no usen modificadores demasiado grandes. Este es muy bonito y este es muy práctico, es de 70 centímetros, es una gran alternativa. Algunos fotógrafos utilizan sus difusores para cambiar la calidad de la fuente de luz. ¿Qué sucede? El flash al atravesar el modificador se vuelve una luz más suave. También hay diversos tamaños y estos también son muy fáciles de transportar, realmente no ocupan muy poco espacio. También es una posibilidad que pueden utilizar ustedes. Y también existen ya soportes con montura para otro tipo de modificadores. Por ejemplo, este soporte tiene montura Bowens. Para quienes han visto y trabajado iluminación, Bowens era una marca de flashes que estandarizó. La mayor parte de los modificadores de luz que hay en el mercado tienen montura Bowens, modificadores más grandes o modificadores que normalmente estaban asignados para los flashes de estudio. Por ejemplo, podrán colocar aquí un Beauty Dish. El Beauty Dish tiene una calidad de luz específica y nos da un resultado muy bonito que utilizan mucho en moda. El problema del Beauty Dish es que hay diversos tamaños con los que pueden jugar. Un Speedlight podría trabajar con esta montura y utilizar un Beauty Dish y obtener el resultado tan bonito que genera ese modificador de luz. El único punto que yo le veo al Beauty Dish es que a lo mejor ya no es tan portátil. Si ustedes trabajan en estudio, bien podrían utilizar un Speedlight para utilizar estas monturas y trabajar con modificadores más grandes o con otras características. Entonces, si se dan cuenta, los Speedlight tienen su versatilidad, son portátiles, son de pilas, lo puedo trabajar con un flash fuera de cámara y puedo utilizar diversos modificadores. Yo mostré algunos y hay todavía un abanico mucho más grande de posibilidades para poder trabajar. Una de las claves importantes que deben de tomar en cuenta a la hora de seleccionar o escoger un Speedlight es el sistema de comunicación con el que van a disparar sus flashes. Si van a trabajar con flash fuera de cámara, que es una gran recomendación para ver iluminación creativa, tienen que pensar en la forma en que van a disparar ese flash. Hay sistemas de comunicación demasiado económicos. Su única función es disparar el flash. Cuando ustedes hacen la fotografía, estos sistemas súper económicos van a poder disparar el flash al momento de hacer la foto. No tienen ningún automatismo. Son realmente económicos. Hay diversas marcas. ¿Qué sucede? Si yo utilizo este sistema de comunicación que únicamente dispara mi flash, de nada me sirve tener el flash más avanzado del mercado, porque yo no tengo acceso a esas funciones si utilizo estos sistemas de comunicación. Si ustedes utilizan un flash totalmente manual, que no tengan ningún automatismo, normalmente son más económicos. Estos sistemas son perfectos, pero son imprácticos, porque en el momento que ustedes quieran cambiar la potencia del flash, tienen que caminar hacia el flash para ustedes ajustar la potencia, regresar, hacer la prueba, y si me falta potencia tengo que volver a caminar hacia el flash y volver a hacerlo. Tienen que tomar en cuenta qué tipo de fotografía hacen. En una boda, estos son imprácticos. Si ustedes quieren ganar comodidad, practicidad, velocidad y dinamismo a la hora de trabajar, piensen en sistemas de comunicación que me permitan tener cierto control desde el radio.
Estos radios van colocados sobre la cámara y desde aquí yo puedo controlar la potencia de mi flash. Y hay sistemas más avanzados, por ejemplo el sistema de Canon, que me permite tener acceso a más funciones, al sistema TTL, a la potencia, al zoom. Hay muchas más versatilidades con los sistemas de las marcas, era lo que yo les comentaba hace ratito. Entonces, si van a pensar en un flash fuera de cámara, van a ganar versatilidad y van a poder lograr fotografías más creativas. Piensen en un soporte práctico que lo puedan llevar, piensen en modificadores de luz, pero sobre todo piensen en el sistema de comunicación que va a disparar sus flashes. Estos sistemas que me permiten controlar potencia, el zoom o asignar ciertos roles a mis flashes son muy dinámicos, me ahorran tiempo, no tengo que caminar a mi flash. Sobre todo si yo estoy trabajando en una iglesia, mis flashes están pegados al altar y yo quiero hacer una toma desde lejos y quiero hacer un ajuste, pues no tengo que moverme. Estos sistemas son demasiado prácticos. Igual, cada marca de flashes va a tener sus propias propuestas. Si ustedes van a pensar en ciertos automatismos que son buenos, pero recuerden, tienen que conocerlos, profundizar y practicarlos. Si quieren trabajar con eso, trabajen con estos sistemas. Si su meta únicamente es disparar el flash y utilizarlo como fuente de luz, que para nada está mal, pues piensen en cualquier sistema. Pero recuerden, mis herramientas son para facilitarme la vida y permitirme hacer un mejor trabajo y tomar mejores decisiones. Mi herramienta no me debe de limitar, entonces piensen en esto también. Los primeros años de mi carrera fotográfica, cuando empecé a trabajar con flashes, yo resolvía todo con los Speedlight porque eran más económicos, porque yo podía acceder a ellos de manera fácil por cuestiones monetarias. Pero hay que entender que no puedo resolver todo con ellos. Hay situaciones en las que es muy cómodo trabajar con esos flashes. ¿Dónde funcionan bien? Funcionan muy bien en interiores, en un estudio fotográfico, en ambientes cerrados, en un espacio como una sala, en sombra. Ese tipo de situaciones donde la luz ambiente, la luz que está en ese momento iluminando la escena, es poco potente. Recuerden que una de las características importantes de un flash, más allá de su portabilidad, más allá de los beneficios que tenga al utilizar accesorios, es la potencia. La potencia es una de las cosas más importantes en las que ustedes deben de pensar a la hora de adquirir un flash. No cualquier flash me va a resolver todo. ¿Son portátiles? Sí, pero funcionan bien en espacios cerrados. Si ustedes trabajan en un estudio fotográfico, bien podrían tener esquemas de iluminación de 2, 3, 4, 5, 6 flashes trabajando con ellos. Porque la luz a la que se enfrentan en espacios cerrados, en espacios con sombra, en ambientes controlados, es poco potente. Entonces estos flashes van a poder trabajar de manera normal, sin tener que forzarlos o llevarlos al extremo. Si ustedes hacen bodas, por ejemplo, dentro de una iglesia, cuando ustedes hacen una fotografía, quienes tengan la experiencia haciendo fotografías en una iglesia, normalmente los ISOs los suben, 800, 1600. Normalmente los diafragmas los abren para captar mayor cantidad de luz, porque la luz que ilumina esos espacios, en este caso, en este ejemplo es una iglesia, pues son luces poco potentes. Para que jueguen a nivel de exposición, yo tengo que subir el ISO y abrir el diafragma. El ISO y el diafragma, cuando ustedes los abren o los suben, van a exigirle menos potencia a mi flash. Entonces, la potencia sí es bien importante, porque si ustedes abren el diafragma, le exigen menos potencia al flash. Si ustedes suben el ISO, le exigen menos potencia a un speedlight. Entonces, dentro de una iglesia pueden marcar una diferencia. Les voy a mostrar una foto donde donde no trabajé con flash. Entonces, si ustedes ven la fotografía que está en pantalla, es la iluminación de la iglesia. En ese momento así estaba iluminada la iglesia. Hay ciertas zonas de los ojos que no alcanzan a estar iluminadas porque la iluminación no está pensada para la pareja, la iluminación de la iglesia está pensada para el recinto. Entonces eso para mí es marcar diferencia, el poder tener un rostro bien iluminado, unos ojos brillantes. Es el primer contacto que tiene la gente cuando ve un retrato, ¿sí? Y la ventaja de una iglesia o de espacios cerrados o de espacios de luces, como alguna pista de baile,
que los ISOs y los diafragmas normalmente están abiertos o arriba. Eso me permite exigirle menos potencia a mi flash. ¿Dónde sufre mi flash o dónde lo voy a comprometer? Cuando me enfrento a fuentes de luz más potentes. El sol, por ejemplo. El sol es una fuente de luz muy potente. Si ustedes se fijan en lo que estamos viendo en pantalla, es una grabación que hice a las 12 del día. Primero, el sol es muy intenso. Cuando el sol es muy intenso, los parámetros de mi cámara van a variar. Normalmente me va a exigir ISOs bajos y diafragmas cerrados. Recuerden, cuando las fuentes de luz son muy potentes, normalmente los diafragmas son cerrados para compensar ese exceso de luz, y los ISOs son bajos. Cuando ustedes tienen diafragmas cerrados en sus cámaras fotográficas, la potencia de los flashes tiene que ser mayor para poder igualar esos parámetros que me está pidiendo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me estoy enfrentando al sol, que en algunos ejemplos que tienen en pantalla, por ejemplo, en algunos ejemplos aparece ahorita un diafragma 22 para darme esa correcta exposición. Si yo abro el diafragma a 16, pues esa intensidad de la luz va a cambiar. Vean cómo el cielo se deslava. Si yo abro a 11, vean cómo la luz va a cambiar. Entonces, ¿qué tipo de cielo quiero? ¿Quiero un cielo deslavado con más luz o quiero un cielo tal cual lo estoy observando? ¿No? En estos ejemplos que tengo en la pantalla, tengo un diafragma 22. Entonces, si yo tomo una fotografía con esas características en la sombra, mi fondo va a estar correctamente expuesto, pero la persona que se encuentra en la sombra no se va a ver. ¿Yo qué hago cuando trabajo con luz ambiente y con flash? El flash normalmente me va a permitir equilibrar la luz ambiente con mi primer plano. Entonces, si yo voy a trabajar con un flash para que me dé detalles en el rostro de una persona, entonces tengo que tomar en cuenta esto. Si el sol es muy intenso, que me pida diafragmas demasiado cerrados, le voy a exigir demasiada potencia a mi flash. En este video que está apareciendo en pantalla, la exposición me marcaba un diafragma 18, la exposición de la luz ambiente. Mi speed light a 1 metro de distancia me estaba dando exactamente la correcta exposición. Entonces, mi flash y mi luz ambiente tienen la misma potencia cuando el flash está colocado en esta caja de luz y estoy a 1 metro de distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que la distancia es importante para definir la potencia. Ahora, ¿cómo me dio la exposición correcta? El flash estaba a toda la potencia. Mi speedlight estaba a toda la potencia. Entonces vienen las partes complicadas a la hora de seleccionar un equipo de iluminación portátil como un speedlight. Sí, hay marcas muy económicas, pero la potencia de los flashes va a determinar su gama y su costo. Entonces, las gamas altas de Canon, por ejemplo, tienen una potencia determinada. Un flash Canon a 1 metro de distancia, sin problema, aunque tenga toda la potencia, me va a dar un diafragma 18, en el ejemplo que estoy mostrando. Tomen en cuenta esto, hay factores que influyen en la potencia de mi flash. Los flashes tienen un parámetro que es el zoom. El zoom para mis flashes tiene que ver con mi haz de luz. Si yo estoy trabajando con un zoom 24 milímetros, mi haz de luz o mi fuente de luz se encuentra en esta parte del flash. ¿Qué hace mi destello? Es un destello muy abierto. Cuando ustedes aumentan el zoom de los speedlight, por ejemplo a 200 milímetros, el haz de luz se va a colocar en esta parte de acá. ¿Qué sucede? El haz de luz es más corto y al ser más corto es más intenso, y al ser más intenso me permite tener diafragmas mayores o mayor alcance dependiendo de la situación que me enfrente. Entonces el zoom determina la potencia, pero también el flash mismo tiene una potencia máxima. Para trabajar con un ejemplo como el que estoy mostrando, de un diafragma 18 a un diafragma 22, le tengo que exigir toda la potencia a mi flash. Lo estoy llevando al límite. ¿Sí? Tomen en cuenta esto. Yo tengo colocado en mi video, en mi ejemplo, una caja de luz, un modificador, porque quiero una luz un poquito más suave.
Los modificadores, independientemente de cambiar las características y propiedades de mi luz, también me restan potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo trabajo con flashes económicos, que hay flashes económicos, muchos flashes económicos no me permiten hacer muchos disparos a plena potencia de manera continua porque se calientan. Después de 20 disparos, muchos flashes ya no van a disparar hasta que se enfríen. Estoy llevando al máximo mi herramienta, ¿sí? Los flashes de las marcas normalmente no se calientan, me permiten tener un mejor rendimiento. Ahí es donde empezamos a ver las diferencias de tener una marca u otra, ¿vale? Tomen en cuenta esto, estoy llevando al límite mi flash. Entonces, si yo tiro algunos flashes, algunas marcas, algunos modelos, muchos destellos de manera continua a plena potencia, se van a calentar, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quisiera alejar mi flash? Primero, para tener una toma más abierta o para tomar a 2 o 3 personas. La distancia influye en la potencia. Si yo lo alejo 1 metro, ya perdí potencia en mi flash. Entonces, ¿qué significa? Si a 1 metro a plena potencia me está dando el resultado que necesito, si yo lo alejo 2 metros, ya no tengo forma a nivel potencia de mi flash compensar esa diferencia de exposición. Yo necesito, para el ejemplo que estoy mostrando, que mi luz ambiente tenga un diafragma 18 y que mi luz ambiente y la luz que genera el destello, perdón, también tenga un diafragma 18 para tener detalles en ambos planos, donde está mi personaje y mi fondo, donde todo tenga una correcta exposición. Si yo alejo mi flash 2 metros, la potencia misma del flash ya no me va a dar. ¿Qué puedo hacer si yo quiero ganar potencia? Puedo quitar el difusor. Si yo quito el difusor, mi flash gana potencia porque ya no tengo esta tela que le quite potencia. Pero ¿qué sucede? Pues estoy perdiendo parte del fenómeno del efecto que me genera tener una caja de luz. Ya no sería una luz suave, sería una luz dura, porque no hay nada entre mi personaje y mi flash. Puedo cambiar el zoom de mi flash, lo que yo les decía, en lugar de tener 24 milímetros y un haz de luz muy abierto, puedo irme a 200 milímetros. Cuando yo cierro el haz de luz, gano potencia. Pero también les comenté en alguna parte del video, la idea del modificador es que el haz de luz rellene mi caja y me permita tener esos rebotes de luz para que el efecto del modificador, que en este ejemplo es una caja de luz, funcione para lo que es. Entonces, si yo tengo que modificar o alterar las condiciones de mi flash para que gane potencia, mi modificador ya no tiene razón de ser. La herramienta que yo utilizo no tendría que limitarme. La herramienta que me limita es la herramienta que no me funciona. Necesito herramientas que me permitan hacer mi trabajo. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? La fotografía que quiero hacer o la fotografía que puedo hacer. Entonces hay que entender que el Speedlight es una gran herramienta, es un gran aliado, pero en ciertas condiciones, cuando yo lo llevo al extremo, ya no va a darme lo que necesito. Entonces sí pueden trabajar con pleno sol con un Speedlight, pero normalmente le exigen toda la potencia. Algunas marcas o gamas se calientan los flashes cuando trabajan a plena potencia, que ya no les van a permitir disparar. Eso significa no tener una sesión dinámica, una sesión continua, porque el flash los va a estar limitando. Y segundo, son pilas. Mientras más potencia le exijan al flash, más van a consumir las pilas. Entonces el Speedlight sí puede funcionar y obviamente el resultado va a depender de las condiciones de luz a la que lo enfrento. Pocas veces le vamos a exigir toda la potencia a un Speedlight. Por lo menos yo no voy por muchas fotos. Si por alguna razón tengo que trabajar a plena luz del día, pues no me llevo un Speedlight. Entonces es importante entender el escenario en el que van a enfrentar sus herramientas. Yo tengo Speedlight y tengo otros flashes que en condiciones extremas como la luz del sol, pues me van a dar un mejor rendimiento. Entonces es importante escoger sus herramientas, es importante dominar sus herramientas, las marcas de las cámaras, los flashes de Canon, por ejemplo, pues van a tener un mejor rendimiento, van a tener mayor posibilidades creativas, funciones automáticas, TTLs, un mejor entendimiento, pero el costo es mayor. Entonces sí es importante apostar por herramientas que les permitan hacer un mejor trabajo. Esa es una de las claves.
El speedlight donde funciona bien, si trabajan en estudio, en interiores, fotografía de noche, muy temprano al amanecer o en sombra, el speedlight va a funcionar bien y normalmente no lo van a forzar tanto. Si ustedes suben el ISO, si ustedes abren el diafragma, eso también permite que la potencia del flash no sea tanta. Entonces, si ustedes pueden trabajar con potencias menores, no uno a uno, por lo menos de manera continua, el speedlight va a ser una gran herramienta. Todas las fotografías que les he mostrado durante el video están hechas con speedlight y si se dan cuenta están hechas en diversas condiciones. Independientemente de que yo tenga mucho control sobre la luz ambiente, hay que entender que la potencia es un factor importante cuando ustedes se hagan de un flash. En este caso es un speedlight. Entonces, si van a trabajar con un speedlight, independientemente de la marca que decidan, pues traten de irse por el flash más potente. Una de las cuestiones que tiene que ver con la potencia, que de repente es un poquito engañoso, es el número guía. No voy a profundizar en el número guía, pero hay que comparar los flashes con las potencias reales, las mismas condiciones en las que se encuentran. ¿No? Entonces es importante entender que sí, yo puedo resolver ciertas cosas con un speedlight, es portátil, es de pilas, puedo trabajarlo fuera de cámara, hay sistemas de comunicación tanto básicos como más avanzados que me permiten tomar decisiones desde la cámara sin tener que moverme, puedo cambiar la calidad de la luz, pero no se les olvide, todo va a depender a lo que se va a enfrentar mi speedlight, a la luz a la que se va a enfrentar. En un espacio cerrado, en un estudio, pueden matar la luz ambiente porque están compitiendo con unas pequeñas lamparitas que a nivel potencia, que a nivel exposición no significa nada y su flash puede ser la luz principal, pero cuando se enfrentan al sol, que es como lo más radical, le van a exigir toda la potencia. Y ahí no cualquier marca, no cualquier gama, no cualquier modelo les va a dar ese rendimiento. Aprendan a seleccionar sus herramientas dependiendo de las condiciones de luz. Sí es muy importante saber en qué hora y en qué lugar van a hacer ciertas sesiones o ciertos proyectos para saber si mi herramienta me funciona. Que las herramientas no los limiten. Y la otra cosa que los limita es el conocimiento, uso y dominio de sus herramientas. Practiquen. Ustedes deben de practicar antes de una sesión importante, antes de un proyecto importante. No llegan a practicar a las sesiones o a los eventos. Pues es el video de hoy. Les agradezco mucho que hayan llegado a esta parte del video. Es el primer video relacionado con iluminación. Vamos a ir profundizando ciertos temas, ciertos accesorios y vamos a ir viendo más cosas de iluminación. Es el primer video de iluminación, espero que les sirva. El speedlight es una gran herramienta, por lo menos yo sí llevo siempre uno para mis sesiones, independientemente de las condiciones de luz, porque sí pueden marcar diferencia. Y practiquen mucho, compartan mi video, les pido y les agradecería que siguieran todas mis redes. Nos vemos la siguiente semana.